Unidad Estados hipertensivos del embarazo. Los estados hipertensivos del embarazo representan una de las causas más frecuentes de consulta en las unidades de alto riesgo. Sin embargo, la mejora de los cuidados perinatales y el incremento de los niveles de salud han permitido reducir la incidencia de complicaciones severas. En nuestro país, en el año 2015, las muertes maternas oportunas fueron de 150, con una razón de muerte materna de 44.58 por 100.000 nacimientos, siendo los estados hipertensivos del embarazo, junto con las hemorragias de causa obstétrica, la mayor incidencia en esta razón de muerte materna. Los estados hipertensivos del embarazo presentan un conjunto de alteraciones multisistémicas durante la gestación, cuyo síntoma común es el aumento de la presión arterial con o sin proteinuria y o disfunción orgánica. Informes recientes de la Organización Mundial de la Salud estiman que la preeclampsia es directamente responsable del 70.000 muertes maternas anualmente en todo el mundo. Además, representa 500.000 muertes infantiles anuales. Razón por la cual una de las principales causas de morbimortalidad materno-fetal a nivel mundial, y dentro de ellas la eclampsia es el factor principal. Las alteraciones placentarias ocasionadas son causantes de resultados desfavorables fetales, como es el retraso de crecimiento con potencial muerte, por lo que obliga a interrumpir la gestación antes de término. La tasa de preeclampsia varía entre 5 y 10% en los países desarrollados y alcanza un 18% en algunos países en vías de desarrollo. De estos, un 25% con elementos de severidad. La mitad de las mujeres con preeclampsia severa se presentan en el centro de salud antes de las 34 semanas, con un peso fetal de menos de 2.000 gramos, y la mitad requieren finalización del embarazo por causas fetales o maternas dentro de las 24 horas de ingreso hospitalario. La otra mitad será un promedio de 9 días más antes de su interrupción. Las pacientes preeclámpticas tienen un mayor riesgo de complicaciones mortales, como desprendimiento de la placenta, lesión renal aguda, hemorragia cerebral, insuficiencia o ruptura hepática, edema pulmonar, coagulación intravascular diseminada y evolución a eclampsia. A nivel mundial, del 10 al 15% de las muertes maternas directas están asociadas con la preeclampsia-eclampsia. Y en nuestra población encontramos cifras similares, con una razón de muerte materna de 16.05 por 100.000 nacimientos. El síndrome de HELLP, que es una de las complicaciones severas, puede desarrollarse del 0.2 al 0.6% de los embarazos, sobre todo en preeclampsia severa y eclampsia, aunque rara vez puede diagnosticarse en gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia agregada. La incidencia reportada en la literatura internacional varía desde el 2% hasta el 12% en pacientes con preeclampsia-eclampsia, siendo responsables del 3.5 al 10.5% de las muertes maternas y entre el 7.4 y 20.4% de las muertes perinatales. Los estados de hipertensión del embarazo constituyen una de las principales causas de morbimortalidad materna fetal y son evitables mediante el incremento de los niveles de salud y prestación de atención oportuna y eficaz, reduciendo la incidencia de complicaciones severas. Las recomendaciones para una correcta medición de la presión arterial son las siguientes. Comprobar que el manómetro de presión funcione correctamente. Asegurarse antes de realizar la medición de que la paciente no ha realizado ejercicio físico previo, ni ha sufrido ninguna alteración emocional que ocasione unas variantes de presión arterial. Medición en posición sentada con el brazo derecho estirado de forma horizontal, descansando sobre la mesa y a nivel del corazón. Debe utilizarse un brazalete apropiado que cubra 1.5 veces la circunferencia del brazo. En las pacientes con sobrepeso, cuando se mide la presión arterial humeral con un brazalete estándar, la capa de grasa disipa la parte de la presión obtenida y los datos son erróneamente elevados. Utilice un brazalete grande. El brazalete debe cubrir 1/3 del brazo y no sujetar y o apretarlo con las manos durante la toma de la presión arterial.
Apretar correctamente el brazalete porque los sonidos no se escuchan si está flojo, debido a que la cámara de aire no comprime la arteria. Si se debe tomar nuevamente la presión, debe extraer todo el aire del brazalete. Para la medición de la tensión diastólica debe utilizarse la fase 5 de los sonidos de Korokov, correspondiente al momento en el que deja de escucharse el sonido del pulso. Si hay diferencia en la medición de ambos brazos, debe considerarse el registro mayor y este brazo será utilizado para las medidas posteriores. La presión arterial no es una estimación fija porque muchos factores actúan sobre ella ocasionando variaciones en sus cifras y en una misma persona en varios tiempos de toma y no están relacionados con hipertensión arterial. Entre estos factores encontramos diurna. Al despertar después de dormir 8 horas la presión es más baja. Durante el día las cifras fluctúan y al anochecer se elevan, pero al dormir las cifras bajan. Recordemos que la presión sistólica es la que se influye en estas variantes. Posición. En decúbito es más bajo y en supino se puede elevar 10 milímetros de presión sistólica y mínima elevación de la presión diastólica. Comida. Hay elevación de la presión sistólica y no de la diastólica. Mientras más copiosa es la ingesta, mayor la elevación. Ejercicio. Causa una elevación de la presión sistólica de forma rápida y mayor que la elevación que se produce en la diastólica para satisfacer la demanda generada por los músculos en actividad. Esta puede llegar hasta 40 milímetros en la presión sistólica. El diagnóstico de hipertensión en embarazo, según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, se basa en la toma de 2 mediciones de presión arterial con diferencia de 4 horas entre ellas, con valores de 140 a 90 milímetros de mercurio, o la toma de una presión arterial mayor o igual de 160 a 110 milímetros de mercurio. Los estados hipertensivos del embarazo se clasifican según su presentación durante las semanas de gestación. Así tenemos que antes de las 20 semanas podemos encontrar la hipertensión arterial crónica y la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreañadida. Y después de las 20 semanas encontramos la hipertensión gestacional y el complejo preeclampsia-eclampsia. En cuanto a sus definiciones tenemos que hipertensión crónica corresponde a la elevación de la presión arterial mayor o igual a 140 de presión sistólica y o 90 milímetros de mercurio de tensión diastólica. Se presenta previo al embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. La hipertensión diagnosticada después de la semana 20, pero que persiste a las 12 semanas tras el parto, también se lo clasifica como hipertensión crónica de forma retrospectiva. Hipertensión gestacional, su definición encontramos una presión arterial mayor o igual de 140 sistólica y o 90 presión diastólica en 2 tomas aisladas, sin proteinuria o de otro síntoma de daño sistémico, detectada después de las 20 semanas de gestación. Dentro de este grupo de hipertensión gestacional se incluye un grupo heterogéneo de procesos cuyo diagnóstico se realizará en la mayoría de ellos de forma retrospectiva. Así, una hipertensión gestacional puede corresponder a una preeclampsia en fase inicial en la que aún no existía la proteinuria, una hipertensión transitoria en los casos en que solo existe hipertensión que desaparezca dentro de las 12 semanas posparto, y una hipertensión crónica si persiste más allá de las 12 semanas posparto. Continuando con las definiciones de la clasificación del estado hipertensivo del embarazo, tenemos a la preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica. Esto es cuando la hipertensión se la diagnostica en las primeras 20 semanas, pero sin proteinuria, y posteriormente aparezca dicha proteinuria. Tenemos el siguiente diagnóstico, que es preeclampsia. Es la presencia de presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio o sistólica mayor o igual a 140 en 2 tomas separadas. Y la presencia de proteinuria, definida como la evidencia de proteínas en orina mayor a 300 miligramos en 24 horas. Excepcionalmente, en casos de hidrops o enfermedad trofoblástica, la hipertensión puede ser que aparezca antes de la semana 20. Se considera proteinuria cuando existe un valor de 300 miligramos en orina de 24 horas, cuando existe una proporción de proteína
creatinina urinaria mayor a 0.3 o cuando existe en las tirillas reactivas una cruz o más. Se acordó eliminar la dependencia de la proteinuria para establecer un diagnóstico de preeclampsia, por lo que en la actualidad, en su ausencia, se puede diagnosticar preeclampsia con la presencia de un conteo de plaquetas de menos de 100.000, elevación de la transaminasa al doble de sus valores normales, aumento de la creatinina sérica a partir de 1.1 miligramos o el doble de su valor normal de medida en sangre, que sea en ausencia de enfermedad renal. Recordemos que los valores normales de creatinina en el embarazo son de 0.8 miligramos. Y en edema pulmonar o aparición de alteraciones cerebrales o visuales. Y por último, en cuanto a las definiciones, tenemos a la eclampsia, la cual es en aquella paciente en la que además se encuentran convulsiones tónico-clónicas generalizadas que no son causadas por epilepsia o enfermedad convulsiva. Pero ¿cuáles son aquellas pacientes que podrían llegar a desarrollar preeclampsia-eclampsia? Así se han dividido los factores de riesgo en dos grupos, riesgo moderado y riesgo alto. Los de riesgo moderado son aquellas pacientes que cursan su primer embarazo, que tengan una edad mayor o igual a 40 años, un intervalo intergenésico mayor a 10 años, un índice de masa corporal mayor o igual a 35, tengan un embarazo múltiple o un antecedente familiar de preeclampsia. Aquellos factores de riesgo alto son aquellos que tienen un trastorno hipertensivo en los embarazos anteriores, una enfermedad renal crónica, una enfermedad autoinmune, ya sea lupus o síndrome antifosfolipídico, diabetes tipo 1 o 2, hipertensión crónica o trombofilia congénita y adquirida. En la literatura también podemos encontrar otros factores de riesgo relacionados, como embarazo con nueva pareja, tecnología de la reproducción, infecciones en el embarazo, enfermedad trofoblástica gestacional, antecedentes de presión mayor de 130/80, aumento de triglicéridos antes del embarazo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular de inicio temprano, antecedente socioeconómico inferior y uso de cocaína y metanfetaminas. Cuando diagnosticamos preeclampsia, se debe de considerar si esta es una preeclampsia severa y su diagnóstico requiere de la presencia de uno o más de los siguientes criterios. Así tenemos presión arterial mayor a 160-110 milímetros de mercurio, oliguria con una diuresis de menos de 500 ml de 24 horas, creatinina sérica mayor a 1.2 miligramos, trastornos cerebrales severos, persistentes o alteraciones visuales, edema agudo de pulmón, dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho del abdomen, difusión hepática con aumento de las transaminasas, trombocitopenia menos de 100.000, coagulación intravascular diseminada o cianosis. Otra de las formas severas de los estados hipertensivos del embarazo es el síndrome de HELLP. Este se debe considerar como una variante de la preeclampsia grave. Según la clasificación de Tennessee, tenemos que considerar los siguientes valores. El AST mayor a 70 unidades por litro, LDH mayor a 600 unidades por litro y plaquetas menos de 100.000. El síndrome de HELLP completo se encuentran los tres criterios, pero se denomina incompleto si se encuentra uno o dos criterios. Según la clasificación de Mississippi, esta considera como punto principal las plaquetas. Así se llama clase 1 si tiene menos o igual de 50.000 plaquetas, clase 2 de 50.000 a 100.000 plaquetas y clase 3 de 100.000 a 150.000 plaquetas. Otra de las formas severas de los estados hipertensivos del embarazo se lo considera el síndrome de HELLP, el cual es una variante de la preeclampsia severa. Según la clasificación de Tennessee, considera tres factores, que es la AST mayor de 70 unidades por litro, la LDH mayor a 600 unidades por litro y las plaquetas de menos de 100.000. Si el síndrome encontramos los tres criterios, es un síndrome completo y se denomina incompleto si se encuentra uno o dos criterios.
Según la clasificación de Mississippi, este pone como central a las plaquetas. Así tenemos que la clase 1 es menos de 50.000 plaquetas, a la clase 2 de 50.000 a 100.000 plaquetas y la clase 3 de 100.000 a 150.000 plaquetas. Debemos de conocer que la preeclampsia trae complicaciones tanto maternas como perinatales. Dentro de las maternas tenemos las infecciones de vías urinarias más frecuentes, parto pretérmino, infección y hemorragias puerperal, desprendimiento de placenta, síndrome de HELLP, insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca, síndrome de distrés respiratorio, rotura hepática, desórdenes metabólicos y cerebrovasculares. Dentro de las complicaciones perinatales está pequeño para la edad gestacional, depresión neonatal, síndrome de distrés respiratorio, prematuridad, asfixia neonatal, sepsis y trastornos metabólicos. Como resumen, en cuanto a la clasificación del estado hipertensivo del embarazo, podemos decir: si hemos determinado que la presión arterial es mayor o igual de 140/90 por 2 tomas separadas por 4 horas, vamos a ver en qué semana de gestación se encuentra la paciente. Si es en menos de 20 semanas, diagnosticamos una hipertensión crónica. Si es en mayor de 20 semanas, vamos a revisar si existe proteinuria y o afectación orgánica. Si esta no se encuentra presente, entonces estamos ante una hipertensión gestacional. Si esta proteinuria y o afectación orgánica se encuentra presente en aquella paciente que diagnosticamos antes de las 20 semanas como hipertensión crónica, decimos que es una hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida. Si esta proteinuria y o afectación orgánica es positiva en un embarazo mayor a 20 semanas, entonces estamos ante una preeclampsia. Pero nosotros debemos de ver si es que esta presión arterial llega a valores de 160-110. Si esta presión se mantiene por debajo de 160-110, simplemente decimos que es preeclampsia. Pero si esta presión se encuentra mayor a 160-110, entonces decimos que es una preeclampsia severa, y si en la preeclampsia severa se encuentran convulsiones, decimos que es una eclampsia. Las pacientes que serán diagnosticadas dentro del estado hipertensivo del embarazo puede ser que acudan a nuestra consulta externa dentro de su control prenatal, o puede ser que por algún motivo vayan a emergencia de ginecobstetricia. Por lo tanto, debemos de saber cuándo realizar su referencia a un nivel de mayor complejidad. Aquellas de consulta externa que tienen 2 o más factores personales o de riesgo medio, aquellas que tienen 1 o más factores de riesgo médico-materno o tienen 1 o más factores fetoplacentarios, debemos de realizar su referencia a una mayor complejidad. Aquellas pacientes que van a la consulta de emergencia y que tienen un embarazo de más de 20 semanas con una presión arterial de más de 140/90, con proteinuria de 300 miligramos en 24 horas o una tiria reactiva positiva o síntomas de preeclampsia. Cuando son pacientes de más de 20 semanas con una presión arterial de 160-110 con o sin proteinuria, con o sin síntomas de preeclampsia. O cuando ya encontramos trombocitopenia, enzimas hepáticas elevadas, hemólisis a cualquier edad gestacional con o sin hipertensión o sin proteinuria. Cuando realizamos la valoración clínica de la embarazada, el acercamiento inicial a la gestante, independientemente de su motivo de consulta, debe incluir preguntas sobre el potencial factor de riesgo para preeclampsia, que ya lo vimos anteriormente. Se debe indagar sobre la historia obstétrica previa, específicamente sobre trastornos hipertensivos y o preeclampsias y factores de riesgo de preeclampsia severa de embarazos anteriores. Dentro del manejo de la patología hipertensiva, tiene un gran peso la clínica y la semiología positiva mencionada anteriormente. Pero existen ciertas pruebas que permiten confirmar el diagnóstico y el grado de severidad, tanto de preeclampsia y eclampsia.
Cuando una paciente presenta cifras tensionales altas en el primer nivel de atención de salud, la sospecha diagnóstica sugiere el uso de las tirillas reactivas. Para realizar este examen, debemos de introducir el extremo de la tirilla en la orina durante aproximadamente 30 segundos. Se sacude suavemente golpeándola al costado del contenedor y el color que toma se compara con el referente del frasco de una etiqueta de colores. Es importante conocer que la proteinuria aumenta con el embarazo porque existe un incremento de la tasa de la filtración glomerular unido a una disminución de la tasa de reabsorción tubular, lo que facilita una mayor eliminación de proteínas. Es importante conocer su equivalencia de la proteinuria de la tirilla reactiva con los miligramos de proteinuria. Así que negativo esto nos va a decir menos de 30 miligramos por decilitro. Trazas de 15 a 30. 1 positivo de 30 a 100 miligramos por decilitro, 2 más de 101 a 300, 3 más de 301 a 1000 y 4 más de 1000 miligramos por decilitro. Existe un paralelismo entre los elementos de gravedad para la preeclampsia y la eclampsia, esta última ubicada entre las emergencias médicas obstétricas. Es importante conocer estos elementos porque ensombrecen el pronóstico y exigen atención en unidades de cuidados intensivos por parte de un equipo multidisciplinario. Vamos a poner mayor énfasis en los elementos de gravedad para preeclampsia y eclampsia en el área prehospitalaria. Así tenemos, los elementos de gravedad para preeclampsia son hipertensión arterial mayor o igual de 160 a 110, cefalea grave, visión borrosa, dolor en hipocondrio derecho subcostal, hipersensibilidad hepática y vómitos, clonus, alteración visual o cerebral. Dentro de los elementos de gravedad para eclampsia es que tenga más de 10 convulsiones, coma de 6 horas o más, temperatura mayor a 39 grados centígrados, pulso de 120, frecuencia respiratoria mayor a 40, daño cardiovascular dado por cianosis edema, pulmonar, tensión arterial baja, presión del pulso bajo, fallo del tratamiento para detener las convulsiones o mantener una diuresis de más de 30 ml hora o 700 ml 24 horas.